Muy buenas tardes, tejedoras. Ya estamos en la última parte del tutorial de la mantita de apego. Espero que les guste mucho. Vamos a ensamblar y así es como quedó mi mantita. Al final, como siempre, siempre voy cambiando de opinión sobre la marcha. Entonces, como me estaba quedando como muy rosa, quise meterle un poco del café con leche, que es el mismo que utilicé para la piel del conejito, la conejita, y bueno, así quedó. Esta es mi línea de cambios de color. Ven que es básicamente imperceptible, queda súper bien. Y ya escondí la mayoría de los hilos, de hecho todos, nada más dejé uno para enseñarles cómo lo hice. Todo esto estaba lleno de hilos. Entonces lo que vamos a necesitar es la aguja de punta roma de preferencia, pero si se acomodan con la de punta normal para coser, pues adelante. Entonces yo lo que hago, y quiero acercar bien la toma para que ustedes puedan ver, es que bueno, este color que yo voy a esconder es el café con leche. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a buscar estas hebras que están detrás de los puntos enteros y voy a ir bajando también para avanzar sobre la vuelta anterior y sobre la anterior. O sea, si ven, atravieso bastante. Trato de que no quede tanto espacio sin entrar en hebras. Y si ustedes ven, del otro lado no estoy atravesando nada, solamente lo hago por detrás. Entonces ahí voy a jalar, jalo muy bien. Y ahora voy a ir de regreso sobre el mismo camino, pero obviamente no voy a entrar en el mismo punto, voy a ir al que sigue. Y ahí voy a tratar de seguir el mismo recorrido con la aguja que ya hice anteriormente. Y voy a llegar hasta arriba. Y ahí voy a jalar sin deformar mi tejido. Y de ahí lo voy a hacer una vez más. Como esta va a ser una mantita que va a tener mucho uso, espero que le guste mucho a la bebita, necesito que estén bien escondidos los hilos, porque aparte la van a estar lavando y todo. Entonces la voy a esconder durante 3 pasadas y ya ahí yo ya puedo con confianza cortar bien al ras y ya quedaría escondido totalmente mi hilo y no se va a ver nada. No estoy deformando ni jalando nada. Acá el único hilo que me queda ya es el hilo que dejé en el centro de la manta y lo vamos a utilizar para coser. Entonces ahorita ya vamos a coser la parte que es del babero. Al babero le escondí el hilito que tenía por acá, ya está escondido. Esta es mi parte de abajo, es el revés de la manta. Entonces, esta parte ya la volteé. Esta parte es el revés del babero y esto va a ir así. Entonces lo primero que voy a coser es la parte del babero. Entonces yo como hago, cuando ya tienes más experiencia es más fácil porque todo lo haces al ojo. Pero en este caso yo quiero enseñarles porque esto es para todos los niveles. Las que ya saben, bueno, se pueden saltar esto y coserlo ya las piezas como ustedes saben, ¿no? Para las que no saben vamos a ir desde cero. Yo voy a meter un alfiler en el centro exactamente del babero y en el centro de la manta y voy a atravesar. Entonces eso me asegura que estoy exactamente en donde quiero, en el centro. Ahora, ¿qué voy a hacer con el hilo que tengo largo? Lo que voy a hacer es coser en esta línea que representa a la vuelta 1 y la vuelta 2 de mi inicio de manta. No voy a usar este círculo grande, sino el círculo pequeño. Entonces, bueno, voy a cortar un ratito para poder enhebrar mi aguja. Entonces, bueno, ya la enhebré. Y lo que voy a hacer es, como mi hilo sale exactamente del centro, me voy a recorrer atravesando tanto la manta como el babero y voy a llegar hasta la orilla, la línea de puntos donde voy a seguir las puntadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué puntada voy a hacer? A ver, vamos a... Ahí está. Voy a hacer un punto atrás. Voy a regresar al punto anterior y voy a avanzar un punto. Voy a jalar.
voy a retroceder un punto y voy a avanzar, fijándome de avanzar sobre la misma línea de puntos. Ahí voy a quitar ya mi alfiler porque ya aseguré con ese par de puntadas y así no me lastimo y jalo muy bien. ¿Sí? Otra vez regreso y avanzo. Entonces las puntadas tienen que quedar súper firmes, bien ajustaditas, y voy a ir girando. Regreso al punto anterior, voy girando mi manta y voy avanzando, ¿sí? Y esto es lo que vas a hacer durante toda la vuelta. Vas a dar bien la vuelta, terminas hasta acá. Es más, le puedes dar 2 vueltas para que quede súper firme con la misma puntada. Acá ya terminé, ya le di toda la vuelta, 2 vueltas acá, y me quedó hilo todavía. Este hilo lo voy a dejar en pendiente porque lo voy a usar para coser también la cabeza. Entonces lo puedo dejar aquí en pendiente, y lo que voy a hacer ahora, y quiero que vean, es cómo queda acá. O sea, de todas maneras la cabeza va a ir acá, pero ya está perfectamente cosido. Entonces ya sobre esto, y antes de poner la cabeza, lo que yo voy a hacer es poner los bracitos. Y los bracitos, si ustedes recuerdan, dejamos un hilo largo. Entonces, estos bracitos, ¿en donde los voy a coser? Estos los voy a coser al babero, por la parte de atrás del babero, lo más pegadito que pueda a la unión de costura que hice entre el babero y la manta, lo más pegado, pero los brazos van pegados al babero. Entonces, como el hilo es beige o café con leche, ese hilo se va a ver acá arriba, pero la cabeza va a tapar todo esto, y es por eso que es muy importante que lo cosan lo más pegado posible a la unión. Entonces, también otro punto importante que a mí me gusta, lo que hago es poner los brazos esquinados. Quiero que se vea la esquina. Esta es mi esquina, ¿cierto? Entonces un bracito lo pongo hacia la esquina y el otro hacia la otra esquina. ¿Sí? Me gusta que quede así. Aunque acá ya es al gusto, ¿no? Podrían ponerlo de esta manera también. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a enhebrar el bracito y les voy a enseñar la puntada que voy a usar, pero es para que ustedes ya tengan el criterio de decidir qué es lo que ustedes quieren, cómo les gustaría. Yo siempre, y verán en todas las mantas, esta manta la he hecho de todos los colores y queda linda. La he hecho para niño, para niña, en colores mentas, de todos los colores, y queda muy linda. Y siempre la he hecho así esquinada, pero las reglas están para romperse, así es que si alguien la quiere hacer la costura diferente, adelante. Miren, acá ya cosí un bracito. Ahorita les voy a enseñar, no se preocupen. Pero quiero que vean cómo queda. Está aquí. Se ve las costuritas. Se ven las costuritas, pero acá va a ir la cabeza, entonces no hay problema. Y el bracito está pegado al babero. Entonces vamos a hacerlo ahora para que vean cómo lo hice. Acá, ¿cómo me voy a cuadrar con la esquina? Aquí tenemos... se ve claramente los tríos que marcan la esquina, entonces ahí no me voy a equivocar. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar el bracito, voy a girar para que puedan verlo bien. Siempre busquen, para que no se equivoquen, busquen las esquinas. Entonces ahí yo voy a colocar el bracito justo con la esquina. ¿Ya? Y voy a empezar a dar simplemente las puntadas lo más cerca a la unión del babero con la manta. Y jalo muy bien. De ahí lo que hago es tomar una cadena completa del bracito y una puntada del babero. Y ahí voy a jalar. Y otra vez. Una cadena completa y una puntada del babero. Cadena completa. Ahí voy a entrar al mismo punto porque quiero que el brazo no se extienda tanto, no quiero que dé la vuelta, quiero que quede tipo en recto ahí. Entonces ahí es como voy a ir cosiendo. Voy a ir tomando todos los puntos.
hasta el último y jalo muy bien. Acá solo me falta el último punto, jalo muy bien. Entonces ahí está ya cosido. Si quieres súper asegurarlo, puedes darte otra vuelta e ir de regreso, sobre todo si tienes suficiente cantidad de hilo. Y puedes ir tomando otra vez las hebras. Yo ya no lo voy a hacer porque quedó bastante firme. Entonces ahí voy a hacer mi doble nudo. Uno. Y sobre el mismo punto voy a hacer otro nudo. Y el hilo lo voy a perder adentro del bracito. Estoy agarrando del otro lado porque no quiero que atraviese, quiero que el hilo entre al bracito. Y acá les voy a dar un tip de lo que yo hago. Yo meto el nudo y acá podría cortar al ras, pero como esto va a tener tanto movimiento, vuelvo a entrar por el mismo punto donde sale mi hilo y atravieso hacia otro lado. Y luego otra vez desde el mismo punto donde sale mi hilo a otro lado. Esto hace que el hilo se enrede entre el relleno y es más fácil que no vaya a salir nunca, ¿ya? Que no salga la puntita en algún momento de mucho movimiento, mucho lavado. Y ahí ya voy a cortar. Entonces, ya mi mantita ya va tomando forma y esto quedaría así, ¿sí? Ahí quedaría la mantita ya con los bracitos. Y ahora sí, ya vamos a coser lo que es la cabecita, ¿sí? Y voy a utilizar el mismo hilo que yo estaba utilizando acá. Entonces lo que puedo hacer es hacer un nudito solamente para que esto no se mueva y eso ya está terminado. Y después me voy hacia el centro para atravesar por el otro lado. Entonces acá ya tengo bien marcado cuál es la zona que yo tengo que cubrir con la cabeza, ¿cierto? Si lo hacen en ese mismo círculo o un poquito más, no hay problema, ¿sí? Mientras estemos atravesando los bracitos o solo el babero, eso es al gusto. Pero mientras estemos trabajando en esta área, puedes hacer las puntadas que tú quieras. Y es por eso que estoy haciendo o voy a coser con el hilo rosa, porque no quiero que se vean las puntadas en otro color, ¿sí? Entonces, ahorita voy a decidir en qué vuelta voy a hacerlo, voy a ver cómo me gusta más, si lo voy a coser solo al babero la cabecita o si la quiero atravesar hasta abajo. Bueno, a mí me gusta mucho utilizar este palito para que no se me mueva, es como si fuera un gran alfiler, ¿cierto? Entonces yo lo meto ahorita desde arriba de la cabecita hasta abajo. Cuidado porque tienen las que hayan puesto sonajero, pues está dentro, así es que yo lo moví como a un ladito con lo empujé. Y ya con esto lo que voy a hacer es entrar al centro de mi manta y al centro de mi babero. O sea, todo está perfectamente cuadrado, ahí no vamos a tener ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Por eso yo no hago ningún bordado de la carita ni nada hasta que tengo terminado, porque ahorita yo tengo la libertad de coser por el lugar que yo quiera y no va a pasar nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí sale mi hilo y lo que yo voy a hacer es buscar el punto que corresponde en la cabecita y voy a hacer mi primera puntada. Ya con la primera puntada que yo haga, la cabecita va a tomar su lugar exactamente. Sí, voy a meter bien esto para poder acercar bien la cámara. Ahí. Entonces ya lo único que tengo que hacer es tomar un punto del babero, el que sigue, el que le toca, y ahí para que ustedes lo vean, meto mi aguja en el mismo punto donde sale mi hilo y avanzo uno. O sea, esto no tiene que quedar así, lo he dejado así para que vean en dónde estoy metiendo la aguja, ¿sí? Pero es para que vean que justo de donde sale el hilo, ahí voy a tomar el siguiente punto. Y en la cabeza es exactamente lo mismo. De donde sale mi hilo, avanzo un punto. Ahora, lógicamente para todos esto, nosotros tenemos que jalar súper bien, de manera que las puntadas no se ven. Y vamos a darle toda la vuelta. Y el nudo lo vamos a hacer, vamos a ir abajo de la manta, hasta abajo, hasta el otro lado. Y vamos a hacer el nudo por acá, no queremos que se vea y ya lo perderemos adentro de la cabeza. Entonces vamos a darle toda la vuelta. Algo que tienen que estar súper atentas es de recordar que las puntadas que hicimos de los brazos tienen que quedar ocultas.
No vayan a irse muy adentro y que se vea la puntada, ¿sí? Tenemos que irlas cubriendo y eso también va a hacer que quede bien, bien centrada la cabecita. Aquí ya terminé. Ya le di toda la vuelta, quedó perfectamente cosido y como les comenté, ahí el nudo no lo voy a hacer ahí. Voy a irme abajo y justo en el centro. Acá hay que fijarse cuando jalas el hilo, por ejemplo acá mira, sentí y es que ya se había enganchado el brazo. Hay que estar bien atentas porque podemos cometer ahí un error y que quede un hilo. Entonces ya estando aquí y ahora sí, aquí hago el doble nudo. 1. Si tienes suficiente hilo hasta le puedes dar 2 vueltas a la cabeza, pero no creo que sea necesario. Ahí están los dos nudos sobre el mismo punto y ya voy a atravesar otra vez a la cabeza. Voy a jalar súper bien, ya escondí el nudo de abajo y abajo ya no hay nada. Y acá hago lo mismo, voy al mismo punto donde salía mi hilo y avanzo a otro. Y así voy a ir, aquí por ejemplo entré a la mitad de un punto, hay que tener cuidado porque como estamos manejando otro color, no queremos que se vea. Y así, ya listo. Vamos a cortar al ras con cuidado. Y ya tenemos cosido. Entonces, yo les había prometido que les iba a enseñar cosas que les sirvieran con esta mantita. O sea, si bien sé que esta mantita es muy sencilla, pero les estoy dando todos mis tips para que la mantita quede perfectamente prolija, que todo se vea bien cosido, que no tenga ningunas puntadas atravesadas, todo está perfecto, abajo no se ve nada. Entonces eso hace que su trabajo se vea de otra calidad, ¿sí? Es muy, muy importante. Entonces ahorita vamos a coser las orejitas y hacer los detallitos de la carita y ya estaría terminado. Les prometí que iba a hacer algo bien, bien sencillo y que lo van a poder replicar rápidamente y que los va a sacar de apuro para un regalo o para un pedido o algo que les pidan. Pueden sacar esta mantita del color que quieran. Bueno, acá ya cosí una de las orejitas, pero les voy a enseñar obviamente cómo lo hice. Entonces, la orejita quedó abierta, ¿cierto? O sea, era una pieza abierta. Entonces yo lo que hago es la cierro así y con mi aguja le doy una puntadita del otro lado. Con eso lo que hago es como que doblarla un poquito. Ahí está. Y le voy a dar una puntada más, solamente porque no quiero que esto se me mueva. Y lo ajusto, ¿sí? Entonces ya, ahí está cosida la puntita. Entonces mi orejita quedó doblada, ¿sí? Entonces ahora, ¿cómo la voy a ubicar? Si ustedes ven acá, nosotros lo que tenemos aquí es el anillo mágico y con el anillo mágico he hecho una línea imaginaria y fue donde puse la orejita. Entonces yo lo que hago es ponerle un alfiler. Hay unos alfileres más grandes que son sensacionales para esto, pero no los encontré. No sé dónde los dejé. Entonces lo que voy a hacer es ubicar nada más tentativamente dónde va la otra orejita. Entonces ya que encontré el sitio, eso quiere decir que obviamente esta es la parte de la carita porque aquí el doblez va hacia adelante. Entonces ya que ubiqué el lugar que yo quiero, lo que hago para que esto no se me esté moviendo es que voy a entrar por la parte de adelante y voy a ir unos 2 puntos hacia atrás. Entonces ahorita la oreja se mueve, se mueve, se mueve, pero ahorita lo que yo voy a hacer es fijarla ahí y voy a agarrar un punto. Vamos a enfocarlo ahí. Ahí. Voy a agarrar un punto de la parte de atrás de la orejita, un puntito ahí nada más. Y ya voy a jalar. Con esto, la orejita ya queda en su lugar y yo ya puedo sacar esto que me tortura. Entonces de ahí ya no se va a mover. Y ya con calma lo que voy a hacer es darle costura a todo alrededor de la orejita. Entonces yo ¿cómo lo hago? Voy a ir tomando todas y cada una de las cadenitas que veo disponibles de la orejita. Entonces primero voy a hacer una puntada a la cabeza y después voy a agarrar una cadena completa y de ahí de una vez entro a la cabecita. Y todas las cadenas que yo vea que están aquí
disponibles, sueltas o como le quieran decir, las voy a ir tomando y voy a ir jalando muy bien. Entonces acá yo ya llegué a mi parte de adelante. Entonces muchas me dicen, bueno, ¿y cómo hago para que la oreja no se caiga? Entonces yo les voy a enseñar lo que yo hago. Lo que yo hago es entrar desde un punto arriba de la orejita y atravieso las dos partes. Y ahí jalo muy bien. Y voy a entrar al punto base otra vez de la cabeza y voy a atravesar hacia el otro lado. Jalo muy bien y otra vez vuelvo a hacer la misma secuencia, o sea, tomando unos puntitos arriba de la orejita. Jalo muy bien, pero aquí la idea es que no se vean las puntadas. Si se ven las puntadas ya se ve horrible. Y de ahí ya puedo irme hacia el otro lado de la orejita y seguir cosiendo porque ahí tengo unas cadenetas que están sueltas. Entonces ahí las voy tomando. Como te acomodes, lateral, como sea, pero las tomas porque no queremos que la orejita quede suelta. Y vamos agarrando un puntito de la cabeza y una cadena de la orejita. Realmente las orejas son muy chiquitas, entonces no son tantos puntos. Y ya está, ahí voy a hacer mi doble nudo. Voy a hacer mi doble nudo y voy a perder el hilo, ¿sí? Acá no hay problema, tenemos es el mismo color de la cabeza, entonces acá no hay ningún problema, solo hacemos bien el doble nudo. Entramos al costado de donde hicimos el nudo y salimos por otro lado y escondemos el nudo. Y ahí, bueno, pueden repetir lo que les enseñé de ir entrando y saliendo por la cabeza por diferentes lados para lograr que el hilo se vaya enganchando en todo el relleno y entonces quede como que más seguro y que no se salga. Ya, entonces ya con eso ya terminamos todo lo que son las uniones de todo y ahí va quedando nuestra conejita. Díganme si no es hermosa. Ahora, las orejas también, si ustedes quieren, las podrían hacer hacia abajo, coserlas hacia abajo, también se puede. Pueden seguir ver el tutorial de mi conejito pompón, que las orejas van hacia abajo y las podrían coser hacia abajo también caídas y quedan muy bien. Entonces ahorita voy a sacar mi hilo para bordar café y una aguja ahora sí con punta porque quiero que quede más preciso, ¿ya? Yo utilizo este hilo que es para bordar, que es algodón mercerizado. Hay de muchas marcas, depende del país donde estés, pero lo puedes pedir como hilo de algodón para bordado. Viene así en estos ovillitos de 10 gramos, me parece que son. Yo voy a utilizar café, casi no utilizo color negro porque me parece que hace muy fuertes las facciones de los muñecos, entonces voy a utilizar este. Y lo que también vamos a necesitar ahorita son unos alfileres porque quiero que marquemos, lo primero que vamos a bordar es la nariz. Entonces tenemos que buscar, de acuerdo con orejas, brazos y todo, vamos a buscar cuál es el centro o dónde es que yo quiero colocar la nariz. Y voy a decidir de qué tamaño quiero que sea la nariz. Puede ser una nariz pequeñita o puede ser una nariz grande. Todo depende de cuánto quieras bordar, de cuánto quieras rellenar, porque están de acuerdo que a veces el bordado pues no, es lo que nos va a llevar más tiempo, ¿ya? Entonces tienes que centrarlo entre las orejas. De hecho, por ejemplo, acá el mío está un poquito hacia la izquierda, entonces tengo que moverlo. Por eso tienen que estar muy atentas, porque si no va a quedar como que chueca la nariz con respecto a lo demás. Entonces tiene que estar como que lo más centrado posible. Y eso va a ser nuestra nariz. Voy a tomar un hilo largo. Largo me refiero casi, yo soy bien exagerada, pero uso casi como 1 metro del hilo. Y ahora sí con mi aguja de punta voy a enhebrarla y voy a hacerle un nudo del otro lado. Este no necesito utilizarlo doble porque es un hilo muy grueso, pero si estuvieras haciendo con un hilo de costura normal, tal vez sea apropiado que lo hagas doble, porque si no te vas a tardar muchísimo haciendo el relleno de la nariz. Ahora, hay otras personas que utilizan, y yo también lo he hecho, con el mismo algodón que cosimos, buscas un café más o menos del color que quieres y con ese vas a bordar la nariz rapidísimo. Pero me parece que hace un poquito más toscas las facciones. Entonces, ya ahí una vez decidido, es más, si la nariz no les gusta ahí, la pueden poner más arriba, más abajo, más chiquita, eso ya es al gusto. Lo que yo voy a hacer, ya le hice varios nudos al otro lado,
voy a entrar por cualquier parte de la cabeza y voy a salir al centro de la nariz, o sea, no donde están mis alfileres ni nada, al centro de ese triángulo que estoy haciendo, que hice con los alfileres. Y el nudo lo voy a jalar hasta que se meta y lo siento que se engancha. Ya se enganchó, ya lo metí. Y ahora voy a hacer por seguridad un nudito justo en la parte central de donde va a estar nuestra nariz, porque ahí no se va a ver. Y así evito que el hilo, por cualquier cosa, el bebé lo jale o con las lavadas se vaya a salir y se pueda desbordar todo esto, se pueda salir. Entonces, ya que tengo eso, vamos a acercarnos para que puedan ver este proceso. Voy a ir a la parte, donde está mi alfiler de abajo, y voy a entrar por ese hueco. Y voy a salir por donde está el alfiler de arriba. Y voy a entrar así. Ya una vez haciendo eso, ya puedo retirar esos dos alfileres para poder ver. Y aquí solamente con mucha paciencia, porque acuérdense que el hilo se empieza a enredar, aparte que si lo haces desesperadamente, el hilo se hacen nudos por ahí, ya a todas nos ha pasado. De ahí regreso al centro, en donde estaba mi alfiler central, y regreso a la parte de arriba, porque lo que yo quiero es dibujar el triángulo que tengo que rellenar, ¿sí? Entonces ya con eso yo ya lo tengo marcado. Y ahora voy a repetir esta secuencia hasta que tenga la nariz perfectamente rellenita, ¿sí? Mi misión en esta vida es cubrir esta puntada que yo hice. Entonces toda mi nariz va a ir en recto acá. Voy a entrar otra vez por el centro, voy a salir por el mismo punto. De hecho, hay que entrar y salir por el mismo punto varias veces hasta que veas que realmente la nariz ya se está rellenando. Entonces, una cosa que a mí me gusta hacer es ir un punto de este lado y luego ir un punto del otro. Porque no sé si ya han hecho esto alguna vez. Empiezas a rellenar de un lado al otro y un lado te queda más relleno que el otro, uno se ve más gordo que el otro y no se ve parejito. Entonces, este proceso es de mucha paciencia y tú cada vez que jalas el hilo tienes que acomodarlo, darte la paciencia de jalar y acomodarlo para que vaya realmente rellenando. Y ahora de este lado, y así vamos a ir repitiendo hasta que lleguemos al centro y quede perfecto, y ahorita ahí nos vemos. Bueno, aquí ya acabé, ya está relleno. Y ahora me gusta hacerle una línea arriba para que esto se vea totalmente parejito. Entonces voy al centro y voy a salir medio puntito al lado, hacia el lado izquierdo, o sea, no en el huequito que donde estaba entrando y saliendo, sino un poquito más. Y es por eso que me gusta usar estas agujas aquí que son de punta, porque con la aguja de punta Roma solamente nos permite, como que nos limita a entrar a los huecos de los puntos, ¿no? Y aquí a mí me gusta tomar un poquito más del punto, porque quiero que la línea quede un poquito más grande de lo que es el triángulo que hice. Ya le hice una pasada y le voy a hacer seguramente otra nada más. Depende, eso ya voy viendo si me gusta o no. Siempre que sea sobre los mismos puntos que ya hice. No quiero tampoco que se vea demasiado. Entonces ahí ya me gusta porque ya quedó parejito. Y ahora con este mismo hilo lo que voy a hacer es hacer los ojitos. Entonces los ojitos ya van a depender de qué es lo que tú quieras, qué expresión quieras que tenga en la mantita. Yo a estas mantitas les hago una expresión de ojito cerrado y algo muy sencillo y tierno. Entonces acá nada más depende de dónde te guste. Por ejemplo, ahí a mí no me gusta, está muy arriba. Entonces voy buscando, simplemente me voy moviendo y voy buscando cuál es la posición que me agrada. Por ejemplo, ahí me gusta, esa posición me gusta. No lo voy a hacer tan caído porque si no se ve como muy tristón. Pero voy a buscar los mismos puntos hacia el otro lado. Y si no me gusta, lo bueno es que esto lo puedo simplemente sacar y le cambio la... Por ejemplo, esta me gusta, pero están muy separados. Entonces, como no estoy totalmente segura, simplemente saco mi aguja y jalo mi hilo y vuelvo a buscar cuál es la posición exacta. Esto es lo que me gusta de usar también este hilo de algodón, porque no se va a abrir la hebra. No se abre la hebra
y eso me permite volver a repetir el proceso hasta que a mí me guste. Entonces acá yo sí les dejo como ese ejercicio de que ustedes tienen que encontrar cuál es la posición más adecuada para el ojito, es decir, tiene que tener la expresión que a ustedes les guste. Y yo aquí sí me doy mi tiempo. Yo me doy mi tiempo porque me gusta que quede tierno el conejito. Entonces, con toda la paciencia del mundo, al igual que la naricita, busco la mejor posición y creo que esa me gusta más. Pero aquí nada más lo único que me falta es encontrar el mismo punto de este lado para que se vea lo más parejo posible y que un ojo no se vea más arriba o más abajo que el otro. Entonces aquí nada más con mucha paciencia y ya lo encontré, ¿sí? Esto me gusta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya voy a hacer mi punto y vamos a ir a la parte de abajo de la nariz. Ahí verificamos que el ojito esté conforme, que les guste. Creo que eso está un poquito más abajo. Voy a parar el video para encontrar el punto exacto y cerciorarme de que está bien y les enseño cómo hago el remate de este hilo. Bueno, ya está. Y como les dije, me voy al punto de abajo y ahí lo que voy a hacer es buscar un puntito debajo de la naricita. Recuerden que como estamos usando este hilo tan delgadito, no corremos el riesgo de que el nudo se note si es que lo hacemos bien pegadito a la estructura, que en este caso es la nariz. Entonces le hacemos doble nudo con paciencia ya, porque suele suceder que cuando ya sientes que vas a terminar y justo el nudo con el hilo y se hace un nudo imposible y te estropea todo. Entonces ya que está bien hecho ahí, ahora sí entro por ahí, salgo, escondo mi nudo como normalmente lo hacemos y ya aquí, sí, con mucho cuidado al ras y ya está. Ya está, eso es lo único que voy a hacer. A este no le voy a poner, generalmente me gusta ponerle chapitas, pero acá mientras menos cosas le pongas que el bebé pueda jalar o no sé, que pudiéramos tener algún percance, es mejor. Entonces ya con eso está el cascabel, el sonajero. A mí esta mantita me encanta, me saca de apuros, me la han pedido, es yo creo que de las cosas que más he tejido desde que empecé amigurumis. Esta mantita la he tejido en todos los colores como ya les comenté. Espero que les haya gustado muchísimo, que hayan disfrutado este tutorial. Obviamente lo que yo quiero dejarles con esto es la sensación de que ustedes pueden hacer algo sencillo, que se va a ver muy bonito, que pueden personalizar bastante con los colores, que de repente no hacen un conejito, a lo mejor le hacen unas orejitas y ya es diferente si es un osito o le hacen una melenita. Todo siempre traten de que como es para un bebé sea algo que esté tejido, que sean piezas tejidas, no le pongan pelito suelto de eso que amarramos como muñeca porque es peligroso. Traten de que sea lo más sencillo posible. Yo creo que queda muy bonita. Muchas gracias, muchísimas gracias por ver este tutorial. Yo sé que ha sido un poco largo, he querido enfatizar partes que para mí son muy importantes y que ojalá les sirva mucho para que su mantita quede lo más linda posible, con los mejores acabados, que no se vean las puntadas, que se vea un trabajo de calidad. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado mucho. Yo soy Su y nos vemos en el próximo tutorial que espero que sea muy pronto. Cuídense, chao.